Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy contentos de poder darle inicio a este ciclo creativo de verano y anual también, eh, titulado El Tarot y los cuatro elementos. La idea es que sea un ciclo que pueda nutrir, nos pueda ayudar a nutrir nuestra mirada como lectores, ¿sí? En este caso, utilizando una temática que nos atraviesa a todos y que vamos a tratar de alguna manera, comprender la dimensión filosófica, metafísica, física también, psicológica, de lo que son los cuatro elementos, ¿sí? Entonces, estos cuatro elementos que están dentro de la mirada, sobre todo más de la cultura occidental, ¿sí? Que son el agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿sí? Vamos a procurar ejercitar la observación y de alguna manera, si bien este es un trabajo de investigación, y es un trabajo súper abierto y súper creativo, tienen que tener en cuenta que nosotros proponemos nuestra mirada siempre, ¿no? Y siempre procuramos que ustedes puedan también ir desarrollando nuevas y más miradas también. Entonces, de ninguna manera este ciclo va a ser cerrado, no propone una visión cerrada, sino más bien abierta, sino más bien que permita ejercitar esta observación, esta mirada como lectores, que vayan puliendo su propia herramienta como lectores, como observadores de este lenguaje vivo que es el tarot. Eh, Así que bueno, vamos a ir introduciéndonos de a poquito en esto que es este ciclo, el tarot y los cuatro elementos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mariano. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto también reencontrarnos y dar apertura a estos encuentros que denominamos el tarot y los cuatro elementos, que es tan importante, son en nuestras vidas y aparecen en todos los lugares, solamente que bueno, pocas veces nos damos cuenta y hacemos consciente esa relación que tenemos, ese vínculo que tenemos con esos cuatro elementos. Entonces, como bien decíamos en la introducción, están en todas partes y en el tarot también es importante porque esa apertura y a ese conocimiento nos va a facilitar también a la hora de ejercitar o hacer una lectura, tener una herramienta disponible, ¿sí? Que no considerábamos antes. Entonces, porque muchas veces en la mirada o en la lectura, no solamente para la persona quien viene a hacer una consulta, sino también para uno mismo, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, a ver, quizás no es que necesito un pensamiento nuevo, sino que necesito renovarme quizás un baño de agua, ¿no? Un baño. O quizás debo conectar con el fuego. Y eso el tarot hay un lenguaje implícito ahí que va determinando y nos va dando pistas, nos va develando claves. Entonces, bueno, es una herramienta disponible para nosotros, entonces está bueno como para que ahora nos adentremos de lleno a todos los significados y que podamos ir disfrutando a la vez. Cuando uno dice disfrutar, tiene que ver con conocer el fruto del conocimiento, ¿sí? Y acercándonos cada vez más, ¿sí? Paso a paso, con esto que nos presenta ahora este encuentro con respecto al taller de los cuatro elementos y el Bueno, y tarot. ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que es la temática, ¿no es cierto? Y creemos importante reconsiderar o poner de manifiesto un objetivo que es muy interesante para iniciar, emprender este recorrido, que tiene que ver con comprender la percepción que tenían los antiguos de los cuatro elementos, ¿no? Para poder de alguna manera revalorizarlos y, ¿por qué no?, sacralizarlos. Es decir, lograr dimensionar, darle su sentido sagrado, volverle a otorgar un sentido sagrado a estos cuatro elementos que han utilizado muchas de las tradiciones más herméticas, como la alquimia, por ejemplo, o la astrología,
día, ¿sí? Aunque sabemos que hoy son herramientas, estamos en la era de Acuario, que están como muy abiertas, pero sí nos parece bastante interesante poder echarle luz a, digamos, esta percepción que tenían los antiguos sobre la tradición de los 4 elementos. El primero, digamos, que el cual podemos hablar, que es el que inicia aparentemente la tradición acá en Occidente, es Empédocles, también Aristóteles posteriormente, ¿no? Y muchísimos otros más, los cuales está bien bonito si cada una quiere de alguna manera profundizar, si hay mucha información al respecto, pero no nos interesa tanto meternos en cada uno de estos personajes, sino más bien hacer como una mixtura de lo que es el pensamiento primal o el pensamiento original de estos personajes a lo largo de la historia, ¿no? Claro, suponemos que hay cuestiones que tienen que ver con, bueno, ubicándonos en Grecia, años 400, 500, 600 antes de Cristo, se venían postulando, bueno, los grandes sabios, pensadores, filósofos, matemáticos, postulando o intentando responder el origen del universo y el origen de la raza humana. Entonces, decir, bueno, ¿de qué estamos compuestos? Yo creo que hay preguntas básicas que hicieron, que, bueno, como tanto Tales de Mileto como Empédocles se pusieran a desarrollar esas teorías y que sirvieron a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Entonces uno va tomando de eso, por eso bien decía Cata que está bueno como decir, bueno, interiorizarse si es que resuena, si gusta, decir, bueno, qué hicieron, qué fueron lo que aportaron, cuál fue el pensamiento, qué pensamiento introdujeron dentro de la humanidad y que aún que aún prevalece. Entonces, una cuestión es, por ejemplo, Tales de Mileto, que estamos hablando de quien dijo que el ser humano o todo venía del agua, ¿no? Todo nos formábamos de parte veníamos del agua, ¿no? Entonces nuestra formación viene de eso, ¿no? Y después se fueron agregando cada uno, digamos, a ver, los 7 sabios, cada uno hizo su postulado, todos como con su aporte para, bueno, llegar a una conclusión de decir, bueno, o no, también puede ser que no se haya llegado a ninguna conclusión, pero son postulados muy importantes y que están intrínsecos en nuestra cotidianeidad. Entonces, bueno, está bueno como para verlos y asomarnos paso a paso, digamos. Sí, nos parece interesante en una primera instancia eso, comprender el pensamiento fundamental de muchos de los de quienes siguieron esta tradición de los 4 elementos. Y nos encontramos con que desde la antigüedad, como tienen en la placa, se conciben como esencias espirituales que se manifiestan tanto en el mundo material como en el espiritual, es decir, en el macrocosmos como en el microcosmos. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque los 4 elementos generalmente están asociados a lo que es lo físico, ¿sí? Sobre todo considerando que vivimos dentro de un paradigma absolutamente científico, aunque cada vez hay más apertura, pero no se puede negar que de alguna manera concebir a estos 4 elementos espirituales también, que tengan esa tónica espiritual, un poco nos vuelven a la esencia original de estos compuestos, estos 4 elementos, ¿sí? Entonces, son esencias antiquísimas, piensan algunos, anteriores incluso a la creación del universo mismo. Serían así como espíritus elementales que vinieron de alguna manera a ayudar al ser humano a evolucionar en su proceso, en su viaje evolutivo, ¿no? Entonces se han comprometido con la raza humana para de alguna manera compartir con ellas sus circunstancias de desarrollo, ¿sí? Entonces esto nos permite de alguna manera
penetrar en un sentido mucho más profundo de los elementos, ¿no? Y entender no solo que nos atraviesan o que de pronto encontramos los 4 elementos permanentemente, ¿sí? Al abrir el grifo del agua, encontramos el agua o conectamos con las plantas o prendemos un saumerio y de esa manera vamos conectando con los elementos, pero la gracia de esto también es entender que tienen una función que es metafísica y que es sagrada. Entonces, estos 4 compuestos son los compuestos de la vida, ¿sí? De la vida humana, de la vida manifiesta, de la vida cósmica, de la vida del universo, ¿sí? Entonces, es muy interesante que podamos alumbrar, digamos, sobre la importancia, la función, que podamos penetrar en qué significan estos 4 elementos, tan importantes como para muchas tradiciones, por ejemplo, para la astrología, ¿sí? Conocer los 4 elementos y esta temática es fundamental para quienes deciden inmiscuirse en el camino de la astrología, por ejemplo. Así que quienes todavía no tengan de alguna manera conocimientos astrológicos, este ciclo les va a servir muchísimo, ¿sí? Así que está bueno prestar especial atención. Sí, como vos decías, la cuestión de la astrología y también, bueno, obviamente muchas tradiciones, muchas religiones también utilizan el elemento, principalmente, uno de los principales es el elemento agua, pero en esto de las bendiciones, en esto de los bautismos, en esto del renacer, en el tarot vemos eso también. Y otras, los demás elementos también, digamos, en los rituales que se pueden hacer, en el ritual del fuego. Bueno, en sí se pueden desarrollar bastante esos elementos en los distintos rituales o religiones. Sí, se podría decir que hay 2 clases. Una es la magia natural, Sí. que tiene que ver con, sobre todo, sigue más la tradición alquímica, ¿sí? Y también la magia ceremonial, que es lo que decís vos, que se hace en las ceremonias, en los ritos, y todo eso tiene que ver con la magia aplicada, la magia práctica, ¿sí? Así que también hay algunos autores que después podemos de alguna manera ofrecerles información para que ustedes puedan profundizar más si les interesa esta temática, lógicamente. Ahora vamos a seguir avanzando, así podemos en estas 4 clases, digamos, poder llegar a ofrecerles los contenidos relativos a esto, a lo que es los 4 elementos en vistas del tarot. Entonces, hay algo que nos permiten los 4 elementos y es conocer las energías constitutivas del ser. Y esto está muy presente en el tarot, ¿sí? En el tarot vemos que hay 4 palos, ¿sí? Como 4 colores, ¿sí? Y de alguna manera cada uno de estos palos representa un elemento, por lo menos eso le podemos dar un sistema de correspondencia para hacer inclusive las interpretaciones. Entonces es muy interesante también considerar esto, ¿sí? Ya hemos visto, por ejemplo, y si no lo han visto lo volvemos a mencionar, que cada arcano menor, en el tarot cada palo de arcano menor está representando un elemento,